Les estaba diciendo entonces, chicos, que los errores que muestran NetBeans son errores de sintaxis, pero no son los errores de lógica, ¿cierto? Lo mismo. Si yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer un programa que me muestre los números pares que muestre los números pares que hay entre 100 y 1000, pero que me exceptúe todos aquellos que son números primos, pues por inteligente que sea NetBeans, pues eso no me lo va a hacer. O sea que yo soy el que tengo que ir a mirar cómo hago el ciclo y cómo hago, entonces, digamos que los condicionales y todo lo que necesite para que él me evalúe los primos y no me los deje imprimir, por ejemplo. Listo, entonces como para que lo tengamos en cuenta, que de todas formas, pues la lógica es fundamental acá, más allá de la herramienta. Eh, para un quiz, para lo que hayamos hecho, chicos, o para lo que hagamos de acá en adelante, yo califico que el programa funcione, es decir, que su programa funcione o no funcione. Si hacemos un examen y digamos son 5 puntos y los 5 puntos son ejercicios y usted rayó, declaró variables, intentó y no le funcionó, es un punto que pues vamos a decir que lo perdió. Entonces yo lo que evalúo es, cuando estamos utilizando ya una herramienta, es que el programa o funcione o no funcione. Listo. Para que no vayan a decir, profe, que es que míreme el proceso, evalúeme el proceso, que mire que yo hice algo, declaré estas variables. No. Si yo les digo, muchachos, vamos a hacer un programa que me diga si una palabra es palíndroma. Palíndroma o palíndromas son las que se leen lo mismo al derecho y al revés. Pues lo que evaluamos es que esto efectivamente me diga si una palabra es palíndroma o no. Listo. Entonces evaluamos resultados. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Por ejemplo, digamos que me están pidiendo un programa, pero para leer datos por el teclado. Voy a borrar esto que hice hasta acá. Voy a borrar esto que hice hasta acá y voy a poner una explicación. Voy a poner una explicación, un ejemplo. Por ejemplo, crear un programa, no sé, crear un programa que lea n números. Cuando yo digo n es cualquier cantidad, ¿cierto? Crear un programa que lea n números e indique cuántos números de esos son pares. Crear un programa que lea n números e indique cuántos de esos son pares. ¿Listo? Aquí voy a explicar varias cosas, ¿cierto? En ese momento, entonces, todo el mundo sabe que lo que tengo que tener es una variable que seguramente es una variable n de tipo entero. Entonces, yo digo, listo, voy a tener un int n de tipo entero para que me diga, pues, cuántos datos va a leer. Pues yo lo quiero como de esa forma, que me diga cuántos datos va a leer para poder ahorita hacer una explicación de algo nuevo para ustedes. Resulta que como yo le voy a decir al usuario, por ejemplo, digite la cantidad de números que va a procesar y el usuario me va a decir 10, 20, 15, los que quiera, voy a leer datos del teclado. Entonces, cuando yo vaya a leer datos del teclado, necesito declarar algo que se llama un escáner. El escáner es el que me permite leer datos del teclado. Para declarar ese escáner, que es una clase, entonces lo declaro de la siguiente forma. Ojo con eso para que no nos vayamos a perder. Yo digo, escáner con S mayúscula. Voy a utilizar una clase que me va a permitir leer del teclado, que se llama la clase escáner. De ese escáner, que es como un molde, voy a sacar mi copia. Es decir, imaginémonos que tenemos un molde de gelatina, un molde de, no sé, en el que se hace cerámica, por ejemplo, y el molde tiene unas características, ¿cierto? A eso se le denomina una clase. Y resulta que de ese molde o de esa clase
yo saco un objeto, que realmente con ese objeto es con lo que yo voy a trabajar de ahora en adelante. Entonces, cuando digo de ahora en adelante, es en este programa, en esta declaración. Entonces, voy a tener de la clase Scanner un objeto mío que se va a llamar SC, que va a ser igual a un nuevo Scanner. Y a esto le paso por parámetros una palabra, que es la palabra, un parámetro, que es el parámetro system.in. ¿Qué estamos haciendo acá para que no nos vayamos a perder otra vez? Como yo necesito leer del teclado, entonces hay una clase en Java que me permite leer del teclado y la clase se llama la clase Scanner, que es esta que está acá, que es esta misma que está acá. Yo no puedo utilizar directamente la clase Scanner, sino que tengo que generar como una copiecita de ella, como una copia de ella, pero esa copia que yo genero la llamo un objeto. Entonces el objeto mío no se va a llamar Scanner, sino que se va a llamar SC. Esto que hay acá que dice SC es lo que yo voy a seguir utilizando de ahora en adelante. Cada que yo vaya a crear un nuevo objeto, siempre que haya creado un objeto, la sintaxis es esta que hay acá. El nombre de la clase, el nombre de mi objeto, que es igual a un new y el nombre de la clase. Y esta nos pide un parámetro, que aquí simplemente le estoy diciendo, que es una entrada de datos que va a haber por el sistema. Cuando yo escribo Scanner con doble N y de esta forma, me genera un error. Ese error quiere decir que esta clase está por allá en alguna librería de Java. Entonces me ubico acá dentro del bombillito y me dice importar java.util.scanner. Ojo, no quiere decir que de ahora en adelante, para que no haya materiales inconvenientes, que a todo error que me aparezca en rojo me ubico sobre el bombillo y que él me lo va a marcar automáticamente, porque eso no es así. Aquí yo sé que el error es ese, que yo no he importado la clase, entonces hago clic en el bombillo y le hago clic acá arriba donde dice añadir import a java.util.scanner. Cuando le hago clic, él acá arriba me pone esta línea que dice import java.util.scanner. Esto es, por decirlo de alguna forma, una carpeta dentro de otra carpeta, dentro de otra carpeta que tiene la clase scanner, ¿cierto? Eso se denomina una librería. Entonces la librería scanner está ya en esa root. Nuevamente, ¿para qué la estamos creando? Pues porque voy a leer ahora del teclado. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya sé que sigo trabajando con este SC. Usted le puede poner el nombre que usted quiera. Voy a imprimir acá un mensaje, por ejemplo, que diga como que imprima. Bueno, esta variable entero la voy a dejar acá arriba para ser más ordenado. Y acá abajo le voy a decir imprima. System.out.print LN. Imprima lo siguiente. ¿Cuántos datos desea procesar? Le voy a preguntar al señor cuántos datos o a la señora cuántos datos va a procesar, ¿cierto? Ese es como el imprima que nosotros teníamos anteriormente. Ahora lo que él ingrese se lo debo poner a una variable. ¿A qué variable? A esta variable que nosotros tenemos acá, que la denominé la variable n. Entonces le voy a decir n es igual ¿a qué? Pues a lo que el usuario digite. Y para que él lea lo que el usuario digitó, entonces hago uso de este objeto que declaré anteriormente, que yo les dije que de ahora en adelante se iba a seguir llamando SC. Entonces n es igual a SC punto. Y aquí me aparece algo que se denominan unos métodos. Los métodos son acciones. Por eso, chicos, vea, por ejemplo, por este tipo de cosas es que uno no inicia con Java desde el principio, porque como hay que explicar qué es una variable, qué es un controlador, qué es no sé, una constante, qué son operadores, pues aquí, por ejemplo, aparecen una cantidad de cosas nuevas para ustedes,
que si se las ponemos desde un principio, pues nos vamos a saturar, pero por ejemplo acá lo que estamos utilizando, lo que vamos a utilizar es algo que se denomina un método. El método es lo que me permite a mí leer realmente la información. Para leer un dato de tipo entero, entonces es el nombre del objeto, que yo lo llamé SC, y el método, en este caso es nextInt. ¿Listo? Entonces, a la variable n, asígnele lo que trae sc.nextInt. Si yo a esto le digo guardar y le digo ejecutar, pues simplemente me va a aparecer un mensajito, pero nada más, ¿cierto? Aquí me dice, ¿cuántos datos desea procesar? Entonces ahí yo le diría, ¿cuántos datos deseo procesar? 20. Enter. Y ya, ahí terminó. Ese 20 le está quedando almacenado en esta variable n. Preguntas al momento. Bueno, veo que no hay pregunta, entonces voy a continuar. El ejercicio de nosotros dice que crear un programa que lea n números e indique cuántos números de esos son pares. Como tengo que leer 20 números, es decir, 20 veces lea el dato, digite el dato, entonces tengo que crear obligatoriamente un ciclo. Y ese ciclo va a empezar, digamos que en 1. Entonces voy a decir, por ejemplo, mientras. Acá el ciclo mientras se hace con, con una instrucción que es la instrucción while, que por ahí alguna vez la vieron ustedes, que yo me equivocaba y cada momentico la copiaba. Voy a escribir la instrucción while y le voy a decir mientras i sea menor o igual a 20, mientras i sea menor o igual a 20, haga lo siguiente. Esa variable i está sacando un error porque me está faltando declararla. Entonces, por ejemplo, aquí, al pie de esta n, le voy a decir que voy a utilizar una variable que es la variable i, ¿cierto? Y aquí el error que me saca es porque yo necesito inicializarla. ¿Dónde la inicializo? Pues como yo se los mostraba en los códigos anteriormente, la inicializo aquí antes del ciclo while. ¿En qué valor la voy a inicializar? Pues la voy a inicializar en 1, por ejemplo, y es igual a 1. Y aquí dice, mientras i sea menor o igual a 20, haga lo siguiente. Pero antes de que haga lo siguiente, le voy a decir que esto me lo aumente de a 1 para que este ciclo no se me vaya a hacer un ciclo infinito. Entonces, según lo que nosotros estamos planteando, que dice crear un programa que lea n números e indique cuántos números de dos son pares, ¿qué tengo que poner aquí dentro del ciclo while, chicos? Un módulo, ¿no? No, antes del módulo que tengo que poner. Una condición. Antes de la condición que tengo que poner. ¿Un para? No, porque estoy utilizando un ciclo while. Un imprima. ¿Imprima qué? ¿Un imprima qué, Natalia? Profe, pues sería si hay, pues si dice, si es igual o mayor a 20, ¿no? Miren chicos que el ejercicio dice, Imprima el número, ¿no, profe? muy bien, crear un programa que lea n números e indique cuántos números de esos son pares. Miren que era lo que les decía ahora rato. No nos ganamos nada con que este lenguaje de programación me muestre los errores si no tengo la lógica, ¿cierto? O sea, esa lógica, por ejemplo, yo ahorita esperaba que cuando preguntara, pues todos tuviésemos claro qué es lo que yo tengo que poner acá. ¿Qué tengo que poner dentro del ciclo? Pues mire que es que él me tiene que leer 20 números diferentes. Entonces yo lo que tengo que hacer, como lo acabo de decir uno de los compañeros, es poner un imprima. System.out.print. Aquí tengo un problema, muchachos. Aquí dice mientras i sea menor o igual a 20, pero este 20 yo me lo estoy inventando. No es mientras i sea menor o igual a 20, sino mientras i sea menor o igual a n, que es la cantidad de datos que el usuario quiere ingresar.
System.out.print ln. Imprima, digite el número, cualquier número que él quiera. Una cosa es este primer mensaje, que este primer mensaje es para cuántos números va a procesar, 5, 10, 15, 20. Y otra cosa es lo que hay en este ciclo, que es empiece a ingresarme los números. Entonces digite el número y lea número. Pero ese lea número, entonces la variable número tengo que declararla aquí arriba, le voy a decir número. Y aquí le voy a decir que número es igual a qué. A scan, a ese, SC. A sc punto nextInt. Next. Excelente. Entonces, como ustedes son pilos, ya habrán podido ver acá, por ejemplo, sc punto. Ya habrán podido ver acá cuando ponemos un next, que si es un entero, lo pongo con next int. Si es un doble, lo pongo con next double. Si es una cadena, la pongo con next solita. Ahorita igual yo les comparto un documento de eso. Entonces, número es igual a sc.nextInt. Digamos que, voy a poner por acá un comentario. La gente dice, el primer número, ¿cuántos datos son? Pues datos a procesar son 20. ¿El primer número cuál es? 7. ¿El siguiente número cuál es? 8. ¿El siguiente número cuál es? 50, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Imaginémonos que datos a procesar son 20 y que él me está ingresando los números 7, 8, 50. Cada que ingresa un número, ese número está quedando aquí en la variable número. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese número según lo que me están pidiendo en el enunciado del ejercicio? Número módulo 2, ¿no, profe? Un condicional. Muy bien, John Alejandro. Muy bien, tengo que poner un condicional. Entonces yo aquí lo que tengo que decir es lo siguiente. Yo digo, si me están pidiendo es contar los pares. Si número módulo 2 es igual a 0, es porque ese número es par, ¿cierto? Si número módulo 2 es igual a 0, es porque ese número es par. Entonces yo voy a decir, entonces, contador más. Y él aquí me va a sacar un error porque ese contador, pues tengo que ir y declararlo, ¿cierto? Aquí dice que la variable no ha sido declarada, entonces voy acá arriba y le pongo a esto contador. ¿En qué valor necesito iniciar el contador? ¿En 1, en 2, en 3, en 0, en 20? ¿En 0? En 0, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque inicialmente no va a haber ningún dato. Muy bien. Contador es igual a 0. Entonces miren la lógica, chicos, y la estructura de esto. Todo esto es un código. Él empieza de arriba hacia abajo, declarando variables. Aquí me va a sacar un mensaje que dice cuántos números desea procesar y eso me lo va a guardar en una variable n. Y aquí va a haber un ciclo que dice mientras i, la i que va a empezar en 1, y va a ser 1, 2, 3, mientras esa i sea menor o igual a n, es decir, repítame esto esa cantidad de veces, haga lo siguiente. ¿Qué es lo que va a repetir? Lo que va a repetir es lo que hay encerrado entre este ciclo while. Lo que hay encerrado entre este ciclo while. ¿Qué while? Entonces, para los que están aprendiendo inglés con Chaur, while significa mientras, ¿cierto? Entonces aquí dice, mientras i sea menor o igual a n, haga lo siguiente, repita esto siempre. Imprima, digite el número. Lea, número. Si número es par, entonces contador, auméntelo en 1. Y la i, auméntela en 1 por fuera de este condicional, obviamente, por fuera de este condicional, para que esto se rompa en algún momento. Después de esto, ¿qué tengo que hacer? Entonces, imprimir el resultado. ¿Dónde imprimo ese resultado? Pues no lo puedo imprimir dentro del while, porque lo imprimiría n cantidad de veces. Lo tengo que imprimir por fuera del while. Miren que este while abre con unas llaves acá, que es un mientras, y cierra con unas llaves acá, y debajo de esto no tiene un end while, esto no tiene como un fin para o algo así, este no tiene algo así, pero hay otros lenguajes de programación que sí lo tienen, listo. Entonces aquí yo sé dónde empieza un while y dónde termina un while, es por
por las llaves. Y aquí voy a poner imprimir, entonces, system.out.print ln. La cantidad de pares son. La cantidad de pares son y ¿qué variable concatenó acá? La cantidad de pares son y la variable es la variable, ¿cuál? Contador. Excelente, Andrés Camilo. La cantidad de pares son contador, ¿cierto? Guardo y le echamos candela a esto, lo ejecutamos. Lo ejecuto, ¿cierto? Entonces vamos a ver, dice, ¿cuántos datos desea procesar? 5. Digite el número, entonces yo iba a digitar un 10, listo, otro, digite el número, 7, va un par, 8, va dos pares, 9, tengo dos pares y 14, tengo tres pares. Entonces me dice al final, muy bien, la cantidad de pares son 3, los tres pares que ingresé. Algo que también quiero aclarar es que estamos trabajando en esto que se denomina un modo de consola, porque también necesito que aprendan es la sintaxis de esto, pero pues más adelante este modo de consola lo olvidaremos, aquí se hacen las pruebas, aquí uno hace todo lo que uno requiera, pero más adelante entonces ya pasaremos a unas interfaces que son interfaces gráficas de usuario, pues donde el botón va a ser un poquito más bonito, donde la caja de texto donde se digita la información va a ser un poquito más bonita. Entonces, aquí vamos, chicos. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Todo muy fácil o todo muy difícil? ¿Ya todos lo digitaron allá? Profe, ¿me podría explicar el pedacito donde puso n es igual a s.net? Y es que a mí se me cayó el internet, entonces no escuché. A ver si me explica ese pedacito que no sé qué es lo que dice. Yo le estaba diciendo Juan Esteban que sí es el aspecto más importante de acá. Que acá, recuerde que en los algoritmos nosotros decíamos imprima. Y ese imprima lo reemplazamos por este system.out.print, ¿cierto? Y el lea lo vamos a reemplazar por este sc.nextIn. Pero ese sc es un nombre cualquiera que yo le estoy dando y lo tengo que declarar aquí arriba. Para que yo pueda leer datos del teclado, entonces tengo que utilizar una instrucción como esta que hay acá arriba, que para yo poder, digamos que leer del teclado, tengo que utilizar una clase que se denomina la clase Scanner. Y de esa clase Scanner yo me saco una copia, porque yo no puedo utilizar directamente la clase Scanner, sino una copia de ella, una copia con todas sus características y todos sus atributos. Entonces yo digo, listo, de la clase Scanner yo me voy a crear algo propio, algo mío, que se va a llamar SC, ¿cierto? De hecho, yo a esto le podría poner, por ejemplo, en vez de SC le podría poner lector, ¿cierto? Entonces, de la clase Scanner se va a crear un lector nuevo. La sintaxis es siempre esta, siempre va a ser esta misma sintaxis, es decir, la estructura va a ser esta, lo único que cambia es esto que usted pone acá, su lector. Entonces, aquí, después de esta imprima, le estoy diciendo a la variable n, agréguele lo que están leyendo por el teclado. Como es un entero, es decir, como este n es un entero, se lee con nextInt, ¿cierto? Acá, por ejemplo, dentro del ciclo le estoy diciendo a número, agréguele lo que están leyendo del teclado. ¿Pero cómo están leyendo del teclado? Pues con el lector que yo acabé de declarar, lector.nextInt. Entonces, eso que yo tenía como SC, que lo acabé de cambiar por lector, es, digamos que el objeto que me permite a mí leer la información del teclado. No sé si le quedó claro, Juan Esteban. Sí, señor, me quedó claro ya. Sí. Muchas gracias. Para Juan Esteban y para todos, igual les voy a compartir una información, pero pues es esta. Aquí rápidamente dice, la clase Scanner, el uso de la clase Scanner es una de las mejores maneras de ingresar datos por el teclado. Scanner es una clase en el paquete java.util, por eso fue que tuvimos que hacer ese import por ahí arriba.
Es una clase del paquete Java.util utilizada para obtener la entrada de los tipos de datos como enteros, dobles o cadena. Enteros, reales o cadenas. Es la forma más fácil de leer datos de un programa. Dice, para crear un objeto de clase scanner, normalmente pasamos el código predefiniendo system.in, que eso está allá. Aquí dice cómo se leen los datos. Y aquí dice un ejemplo. Entonces aquí dice exactamente lo mismo que yo tenía allá. Lo que me va a permitir leer a mí es un objeto que yo me voy a crear que se llama SC. Y ese SC lo declaro scanner, SC igual a new scanner y lleva este system.in, que repito es porque la sintaxis así lo pide. Y de ahora en adelante, cada que yo vaya a leer algo del teclado, utilizo este SC. Si lo voy a agregar a una variable un valor que leo por el teclado, SC, sc.nextIn, sc.nextDouble, sc.nextChar, mentiras, .nextChar no existe, sc.nextLine, aquí están, que eso se los voy a compartir, ¿listo? Igual para que no nos vayamos a enredar, pues es muy fácil. Si a mí se me olvidó cuál es, pero yo ya lo supe declarar, se me olvidó con cuál es el que leo, pues yo simplemente escribo lector punto y él aquí me saca con el next cuáles son los que lee. Next byte, next double, next float, next in, next long. Pues obviamente nosotros no vamos a utilizar toda esta cantidad de datos que hay acá, sino que vamos a utilizar solamente los enteros, solo que dentro de los enteros hay unos enteros que son mucho más grandes, entonces este next long. Dentro de los reales hay unos que son float, entonces es este next float. Solo que a mí me gusta más, en vez de trabajar con float, me gusta trabajar más con doble, pero son los mismos tipos de datos reales. ¿Listo, Juan Esteban? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más que quiera aclarar algo de lo que hicimos hasta el momento, chicos? Profe, ¿cómo se guarda el documento? No, cuando usted creó el proyecto, él ya automáticamente le crea como el archivo. Y aquí me queda grabado. ¿Y esto dónde queda, Natalia? Como se los decía ahora rato, yo tengo un sistema diferente al que tienen ustedes, pero a ustedes les queda en la carpeta documentos o mis documentos, en la carpeta de ustedes que es documento o mis documentos. Ahí, si quiere usted va y la revisa de una vez, ahí se crea una carpeta, él crea automáticamente una carpeta que llama como proyectos NetBeans o NetBeans Projects. Si quiere va y la mira, por favor. Vamos a hacer una cosa, Natalia. Le voy a poner la opción de compartir pantalla para de una vez que explicarle algo a sus compañeros. Listo, entonces le voy a compartir pantalla para que por favor me comparta su pantalla. Ahí ya la puede compartir. Quiero que por favor, sí, muy bien. Quiero que por favor vayamos a, yo no sé cómo se llama ahí, documentos o mis documentos. Esto. Mire porfa eso, documentos, muy bien. Y mire que ahí en documentos hay una carpeta que se llama, hasta ahí, hay una carpeta que se llama NetBeans Projects, ¿cierto? Y dentro de esa carpeta, muy bien, documentos, y está NetBeans Projects, o a otros les apareció proyectos NetBeans. Entremos porfa ahí a NetBeans Projects. Y Natalia, para Natalia y para todos, cuando yo les pido a ustedes que me entreguen un programa, porque pues de ahora en adelante les voy a pedir es ya nada en papel, sino por NetBeans, es decir, código Java, cuando yo les pida a ustedes que me entreguen un programa, lo que tienen que hacer es, esta carpeta, miren que es el nombre del proyecto, primer proyecto, lo que tendrían sería que comprimirme esa carpeta, y esa carpeta comprimida es la que ustedes me pasan, ¿cierto? O sea que usted hágale ahí clic derecho, dígale, por ejemplo, añadir al archivo, pero, abajo. Ah, mentira, no, ahí está, ese está muy bien. Ese punto zip.
ese añadir a primer proyecto.zip, más abajito. Ese. Recuerden que a mí me los deben enviar como .zip porque pues a mí no me lee los puntos RAR. Ese comprimido sería el que usted en algún momento me sube por el campus virtual. ¿Listo, Natalia? ¿Y dónde se guarda eso? Pues ya le mostré la ruta. Vamos a hacer una cosa, Natalia. Vaya Sí, a señor. NetBeans. Vaya a NetBeans. Y cierre, porfa, eso desde esa X. Y cierre NetBeans desde la X. Dígale guardar todo. Save all. Save all. Muy bien. Dale clic ahí, porfa. Él ya lo va a cerrar. Listo. Volvamos a abrir otra vez NetBeans. Es decir, si a ustedes se les cerró o ustedes van a practicar después o van a terminar un ejercicio, pues cuando lo vayan a abrir nuevamente, entonces lo hacen como en cualquier plataforma. Ah, chicos, se me olvidó lo siguiente. No vayan a trabajar directamente sobre memorias. Es decir, a ustedes no les va a pasar porque están en los computadores de sus casas, pero habitualmente cuando uno está en la universidad, los estudiantes, pues cuando uno está en la universidad en una sala de sistemas, los estudiantes graban en memorias y esto en memorias causa conflictos. Entonces yo lo que recomiendo es cuando estemos en una sala de sistemas, donde un amigo, en otra casa, trabajemos directamente en el disco duro del computador y después pues copiamos esa carpetica que ustedes tienen ahí y cuando lleguen a sus casas o a donde la tengan que instalar, pues simplemente la copian dentro de la carpeta NetBeans Projects que está en la carpeta Documentos. Ahí le está abriendo a Natalia. Profe, pero yo no sé por qué es tan lento. Esa aplicación es muy pesada. Profe, una pregunta. Es muy pesada, señor. Entonces, cada vez que vayamos a hacer un trabajo, se va a crear una carpeta nueva. Cada que vaya a hacer un trabajo me va a crear una carpeta nueva, aunque una carpeta nueva puede tener varios trabajos. Ok, gracias. Nosotros creamos ahí una carpeta. La carpeta aquí se llama un proyecto y el proyecto tiene una clase, que fue realmente pues lo que nosotros hicimos anteriormente, tiene una clase, pero en ese proyecto yo puedo tener varias clases. Ahorita les muestro y si no pues tendremos tiempo para mostrarles. Para Natalia y para todos, claro, Natalia, lo que pasa es que esa aplicación es muy pesada. Y ahí Natalia a su izquierda ve el que parece una tacita de té y ahí dice primer proyecto. Ya lo vio, ¿cierto? Sí. Primer proyecto es su proyecto. Y Sí, usted señor. ahí abajito tiene el que dice primer proyecto punto ya. Usted le hace doble clic ahí y ese era su proyecto. Igual, él acá automáticamente le deja a uno abiertos los últimos proyectos que uno ha trabajado. Entonces, ahí en la partecita gris están las pestañitas que dice New React.js, New React.js, primer proyecto.java, y ahí está en el que usted está trabajando, ¿cierto? Al lado izquierdo usted tiene como el sistema de carpetas y ahí están los archivos. Por ejemplo, ahí donde dice nombre igual a Juan, es que ahí le está faltando un punto y coma, ¿cierto? Por ejemplo. Pero mira que es que yo ya lo hice, profe, y sigue apareciendo pues como error. Ah, ya. Mira, aparece todavía como error. Porque creo que es porque las variables, y todo lo que usted tiene está arriba de ese public y todo tiene que quedar dentro del main. Le voy a dejar si quiere, deje de compartirme su pantalla y yo le comparto la mía para que Ya. mire algo. Mire, Natalia, aunque pues este es el otro ejercicio, pero mire, voy a borrar acá como unos espacios. Profe, es que yo creo que es mejor como el español. No, pero no es por absolutamente nada de eso, sino que mire que yo todo lo tengo aquí dentro de este public main. Este main empieza acá y termina acá abajo, ¿cierto? Pero usted tiene unas variables declaradas justo
acá debajo. Miren su ejercicio que usted acá, por ejemplo, tiene unas variables y esas variables no pueden ir ahí, sino que las variables tienen que ir es acá adentro. Profe, a mí no me aparece eso. ¿Cómo hago para que me aparezca? ¿Qué cosa? Ese donde dice main. Porque yo creo que lo está haciendo entonces mal. Si quiere, compártame su pantalla y yo le indico. Voy a dejar de compartir mi pantalla, usted me comparte la suya. Package public class, porque cuando usted lo hizo mal. Igual a usted le va a quedar la tarea de pues después de volver a mirar ese videito para que se pueda poner al día. Pero entonces es de la siguiente forma, vaya a donde dice file arriba, file, new project, él se va a demorar ahí un momentico en cargarle, ¿cierto? New project. Ahí está muy bien, es Java, ahí está bien, no lo voy a hallar todavía. Java Application, muy bien. Dele Next. Y arriba, por ejemplo, cámbiale el nombre. Arriba, por ejemplo, póngale Diego Fernando con la D mayúscula y con la F mayúscula. Y todo pegado, ¿cierto? Ahí no hay espacio, ¿no? ¿Sí? Diego Fernando. Y le dice finalizar. Mire lo que ahí lo tiene. Mire que ahí debajo, ahí en la parte inferior ya le aparece a usted ahí el public static void main. Ok. Sí, yo creo que lo hicimos malo. Igual, por ejemplo, ese ejercicio anterior, primer proyecto, como en cualquier aplicación, usted puede hacerle clic derecho, eliminar, y lo elimina desde allá. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, mira, que a mí me sale un error en lo que Profe, el pues a escáner. mí, yo no sé dónde. Alguien, Ese perdón, después, perdón, Natalia, que alguien está preguntando antes, ya la atiendo. ¿Quién me dijo de En un lo error? que- ¿Quién? Yo, profe, es que en la parte del escáner, cuando asigno lo que es la variable, Proyécteme su pantalla y miramos. ya la comparto. Ya la ve, profe. Ya la estoy viendo, le sale un error. Sí, ¿Y usted por qué está utilizando Eclipse? profe, es que no, el NetBeans no me quiere cargar bien. Entonces pues, lo abrí por el momento en Eclipse, ya que ya lo reviso mañana. Pero, pero, pero yo creo que ese no es un error. De hecho, no Sí, se lo deja ejecutar. sí me lo deja ejecutar, pero a la hora de ejecutar acá ya no me deja lo que es imprimir, que es para seguir el coso. Para seguir el coso. Porque yo no veo que ahí haya un error. Dígale ahí cuántos datos desea procesar y ahí hágale clic ahí abajo. ¿Cuántos datos desea procesar? Hágale clic. Dígale 5. Enter. Baja, y ya, se queda ahí. Porque no veo que eso sea porque yo no veo que eso sea un error. Public statics, déjeme subir y mirar porque es que eso que a usted le aparece ahí en amarillo,
No son errores. Resource de ALSC es nunca es usado. No, porque ese no es un error. Scanner, SC igual a new scanner system.in java.util scanner. No, porfa, quite esos mensajitos de ahí. Me ubico. ¿Cuántos datos desea procesar? Sí, igual a 1. Imprima los siguientes, no igual a next. Mira que este es un error típico de los estudiantes y toca tenerlo en cuenta porque el error que usted tuvo, ya le voy a decir cuál es el error. El error que usted tiene ahí, a mí me costó una vez solucionarlo día y medio. Y es día y medio trabajándolo porque yo he sido programador de esos de quedarme todo el día pegado del computador. El error que usted tiene es un error que él no me lo va a marcar como sintaxis, pero yo he dicho que los punto y coma no van ni en los condicionales ni en los ciclos. Ese ciclo while tiene el punto y coma. Y mire que él no me lo marcó como error. Dígale guardar y dígale ejecutar. ¿Cuántos datos desea procesar? 5. De hecho, profe, también en el condicional estoy viendo que el punto y coma está ahí. También. Muchas Sí, gracias. en el Muy bien. condicional. Sí se dio cuenta que ya lo dejó pasar un poco. Sí, señor. Listo. Sí. Entonces toca tener en cuenta eso. Muy bien. Mire chicos, que todos los errores tampoco me los notifica. Eso es como cuando a uno cuando a uno Word le corrige tildes. Hay tildes que Word no le corrige a uno. Listo. Entonces, Bueno. si quiere, me deja de compartir la pantalla y ya usted termina de organizarlo. Pero entonces, quiero que sepa que los amarillos que haya no son errores. ¿Listo? Bueno, señor. Muy bien. Natalia, ¿qué era lo que me estaba diciendo? Profe, pues que no sé dónde es que va entonces. Dice después Public Class, Natalia, primer proyecto ahí debajo. mira, le voy a compartir mi pantalla. Bueno, señor. Para Natalia y para todos, para que lo tengamos en cuenta. Ahí está viendo mi pantalla, Natalia, sí. Sí, señor. Listo. Natalia, cuando usted creó este programa cuando creó este programa, él le saca algo mejor dicho, cuando usted va a crear un nuevo archivo, espera, usted no lo va a hacer ahorita allá, pero yo le voy a decir a esto, crear nuevo, Java main class, ejemplo. Listo. Cuando usted crea su ejercicio, por defecto, le aparece algo así como la pantalla que está viendo en este momento. Y aquí adentro aquí dice, toda la lógica de su aplicación aquí. Mejor dicho, todo lo que usted tenga, variables, absolutamente todo lo que usted tenga, debe ir acá adentro. ¿Y yo qué es lo que veo? Que usted antes de este public tiene cosas y yo no puedo tener nada ahí antes de este public, sino que todo tiene que ir aquí dentro de este public y entre estas dos llaves. Bueno, señor. Listo. Gracias. Listo, todo su código va ahí siempre, para usted y para todos, va dentro de ahí donde dice public, entre esas dos llaves. Obviamente, si me saca algún error o algo ahorita que copie o reorganice, pues tiene que mirar si fue que me comí una llave, si fue que me comí un paréntesis. Cuando digo me comí, fue pues que me faltó allá poner un paréntesis o poner un punto y coma o poner una llave o algo así. Listo. Bueno, chicos. Bueno, señor. Listo, muy bien. Si nosotros tuviésemos que crear otro archivo, por ejemplo, voy a eliminar esto que acá, regálame un segundito. No me dejo, voy a eliminar esto. Este de acá no me deja. Si tuviésemos que crear otro archivo,
Ojo con lo siguiente, todos están viendo mi pantalla. Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Aquí donde dice mi primer proyecto, por ejemplo, imaginémonos que yo les pongo un ejercicio, un taller. Yo les pongo un taller, pero el taller tiene 3 puntos diferentes. Si el taller tiene 3 puntos diferentes, acá hay un primer punto. Para crearme el otro punto o el otro ejercicio, lo que tengo que hacer es ubicarme en esta carpeta otra vez. Mi proyecto es este que aparece, el proyecto como tal es esto que aparece como una tacita de café y dice primer proyecto. Listo, dice primer proyecto. Dentro de ese primer proyecto hay unas carpetas que dicen paquetes de fuentes y dentro de ese paquete de fuentes hay una carpetica que se llama primer proyecto, ¿cierto? Dentro de ese primer proyecto está mi trabajo realmente que se llama primer proyecto.java, que es esta clase que yo tengo acá. ¿Cómo sé que esta clase es esta misma? Sé que esta clase es esta misma porque el nombre de esta clase debe coincidir con este de acá. Si me quiero crear otro archivo, que aquí no se llama un archivo, sino otra clase, entonces lo que voy a hacer es ubicarme acá en esta carpetica que aparece como amarilla, un cuadrito como amarillo, y le doy clic derecho, le digo nuevo, Java Main Class, nuevo Java Main Class. No puede ser Java Class, sino Java Main Class, que es lo que le estoy diciendo es, créeme una clase Java que tenga un método main, como el que estamos trabajando, ¿cierto? Y aquí le pongo, por ejemplo, punto 2, mayúscula, minúscula, punto 2, terminar, y aquí ya tendría el archivo anterior, que es este, y este, el nuevo archivo. ¿Qué es lo que nos va a cambiar acá un poco? La ejecución. Cada que yo le haga clic acá, eso lo tienen que tener en cuenta para que no vayan a tener dolores de cabeza después. Cada que yo haga clic acá, él lo que me va a ejecutar es el primer archivo que él encuentre, que es este. Si quiero ejecutar el segundo, por ejemplo, en este segundo yo voy a poner un hola, un típico hola mundo, system.out.print, ln, hola. Si yo tengo dos archivos y a esto le doy, voy a guardar, y a esto le doy acá play, miren que él me está ejecutando es el primero, cuando yo realmente el que quiero ejecutar es el segundo. Después de que yo tenga dos archivos, entonces el que quiera ejecutar me toca es ubicarme sobre él, hacerle clic izquierdo y decirle ejecutar archivo. Me ubico sobre él, clic izquierdo, ejecutar archivo y él ya me sacó el mensaje que dice hola. Listo. Entonces, si tengo 3 o 4, ya de ahí en adelante me toca pararme sobre él y hacerle clic en ejecutar. Eso se puede configurar después, pero pues no nos vamos a poner ahorita a configurar archivo por archivo, sino que pues cuando tengamos un proyecto que tenga muchos archivos, les digo, muchachos, esto se configura por acá para saber cuál es el primer archivo que él va a ejecutar siempre. Preguntas, chicos. Profe, Señor. pero por ejemplo ese que tienes ahí, ¿ya se sigue ejecutando ahí mismo o siempre toca darle el mismo No, procedimiento? si yo a eso vuelvo otra vez y le digo a esto, ejecutar, siempre me va a ejecutar el primero que cree, siempre. El primero que cree, entonces cuando tenga 3 o 4 o 5 archivos acá, ya siempre me va a tocar pararme sobre el archivo, clic derecho, ejecutar archivo. ¿Sí? Sobre el que Profe, quiera ejecutar. pero otra forma es donde uno le da normalmente, hay una flechita, usted le hunde ahí y ahí le aparecen todos los que tenga. Acá arriba. Sí, señor, en esa flechita, ahí le aparece, por ejemplo, está el primer proyecto. Listo, muy bien. Muy bien. Otra pregunta, ¿no? Bueno, Diego Fernando, ¿cómo nos fue con esa evaluación, Diego Fernando? Bien, profe, ahora nomasito terminóme la clase, se la envío. Listo. Hágame un favor, Diego Fernando, sé que la tiene abierta ahí, léame porfa ahí rápidamente que yo quiero hacer una retroalimentación, los puntos que evalúa el profesor, qué es lo que el profesor evalúa.
Un segundito, profe, ya le digo. Listo, tranquilo. Profe, dice así, dice asistencia puntual a clase. Bueno, muy bien. Con respecto a esos chicos, pues yo veo que la mayoría cumplen la asistencia, pues obviamente los que no volvieron es porque se retiraron o se van a retirar, pero pues en cuanto a ese punto no tengo nada para decirles a ustedes, pues como que mejoren. Yo veo que son, pues todos asisten. ¿Cuál es el otro? Hace las lecturas previas de clase. Hace las lecturas previas de clase. Eso sí, cada uno de ustedes, pues obviamente lo identifica. Lo que sí quiero decirles es que en cada clase yo dejo material ahí en el campus, como se los dije en algún momento, pues habitualmente no fue el caso hoy, pero habitualmente como que minutos antes de la clase, horas antes de la clase, subo el material. Pero también, por ejemplo, hoy voy a colgar un documento y ese documento tiene unas 30 páginas. Entonces a ese documento hay que darle la leída, pues como para que no nos vayamos a perder en las clases, porque ustedes saben que el tiempo acá se pasa muy rápido, pero cada uno pues sabrá si hace las lecturas o no. Y aquí a veces también considero que más que lecturas, como se los decía ahora rato, es hacer los ejercicios. Aquí esto solamente se aprende rayando. ¿Qué otro? Dice postura adecuada en clase, Ah, atención, silencio e interés. muy bien. Es más, me preocupa a veces el silencio porque pregunto y responden siempre los mismos para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Pues interés, aquí hay gente que es muy participativa, que gratamente sorprendido con los parciales porque veo que pues hay muchos que tienen la lógica. Eh, Veo que la mayoría son pues como responsables y están interesados con el curso. Muy bien, ¿cuál es el otro? Hay compromiso de los estudiantes con la asignatura. Sí, yo creería que en su mayoría lo que yo les dije, todos saben que se matricularon 30, ya van como 20. Les cuento datos curiosos, por ejemplo, yo tuve un grupo donde se matricularon 30 y terminaron 2. Oh my God. Y en ese momento, los que están en cuarto, en tercer semestre, los que están en tercer semestre que van nivelados, para que lo tengan en cuenta también. Los que van nivelados, ellos entraron unos 30 estudiantes y van solamente 7 estudiantes nivelados. Así que hay que ponerle muchos, aquí todas las materias son importantes, todas, pero si uno pierde programación o matemáticas, se atrasó de ahí en adelante en toda la carrera. Cuando digo todas son importantes porque hay materias que uno pues incluso puede ver en otro lado, me explico. Si pierden inglés, pues ese inglés lo puede ver después con agroambiental. Si pierden vida universitaria, la pueden ver después, pero hay otras materias que no se ven. Incluso si pierden un cálculo 1, lo pueden ver con agroambiental, pero programación, no, toca verla acá o en otra sede. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, porque pues yo veo que la mayoría son comprometidos con el curso. ¿Cuál es la otra? Es respetuoso con con el docente. Sí, yo he notado que todos en su gran mayoría son o todos son muy respetuosos. ¿Cuál es la otra? Viene en condiciones adecuadas a clase, limpio, sin consumo de alucinógenos y o alcohol. Bueno, Esa sí es compleja. a través de este medio es muy difícil, ¿cierto? A través de este medio es muy difícil porque de hecho pues no tenemos el contacto físico. Yo sé, el contacto pues digamos que cuando digo el contacto físico es pues no los puedo ver, no me pueden ver. Yo no sé finalmente cuál será, cuál será el aspecto de cada uno al momento de ingresar a la clase, pero pues esperemos que sí, las condiciones pues es muy difícil evaluarlas a través de este medio. ¿Cuál es la otra? Comparte con sus compañeros en grupo. Pues a pesar a pesar de la situación, yo veo que sí, inclusive he visto que aunque sea de forma virtual, tienen como grupos de trabajo y también quiero chicos
que tengan en cuenta lo siguiente. Yo sé que es difícil porque la mayoría de ustedes o muchos de ustedes trabajan, tienen otros compromisos, pero para que lo tengan en cuenta, casi que los que logran sobrevivir en esta carrera es porque tienen buenos grupos de trabajo. Cuando digo los que logran sobrevivir en esta carrera es porque pues es una carrera compleja, pero lo que funciona es tener grupitos establecidos de estudio, grupitos bien establecidos de trabajo. Es la única forma en la que ustedes saldrán adelante. ¿Cuál es la otra? Esta es la última, pero prácticamente es la misma que otra que ya habíamos leído anterior, que dice, está interesado en la asignatura y se preocupa por su rendimiento. Así es muy similar a la anterior, lo que les decía, pues yo veo que en promedio hay unos 20 estudiantes ya que son pues muy juiciosos. Si a alguno, por ejemplo, le fue mal en el parcial, pues espero que con la explicación del día de hoy haya sido, no sé, un poco más claro con algunos aspectos. Entonces, pues también, si le fue mal en el parcial, sabe que tiene una opción, que es el examen opcional, y puede estudiar mucho para ese examen, y si mejoran las notas, pues obviamente se quedarán con la mejor nota. Gracias, Diego Fernando. Ahí terminaba, ¿cierto? Sí, señor, ya, profe. Ya Por allá terminamos. toca después diligenciar, chicos, algo que se denomina como los acuerdos, como el plan de mejora, como las cosas que acordemos que tenemos que mejorar, tanto de allí para acá como de aquí para allá. ¿Qué cosa cree que alguno que tengamos que mejorar? Bueno, chicos, algo que yo creo que tienen que mejorar y no solamente ustedes, sino que no lo desaprovechen, las consultas con los monitores, lo que siempre he dicho. A este monitor Kevin le pagan para que los atienda a ustedes y pues, no sé, mientras ninguno no, pero pocos lo utilizan o algunos de ustedes lo habrán utilizado alguna vez. Es más, yo creo que muchos el primer encuentro que tuvieron con él fue para lo de Java. De hecho, en la primera sesión de Java, aunque pues si ustedes lo pueden hacer de forma independiente, no importa, pero en la primera sesión que se estableció para Java, yo me conecté y creo que solamente había un estudiante preguntándole. Entonces, pues todas esas dudas que de pronto a veces no quedan esclarecidas conmigo, todo ese tipo de cosas se las pueden trasladar a él. Entonces, yo creo que es más bien como la invitación a que hagan uso de ese servicio de la monitoría también. No sé si alguien quiera agregar algo más. No. Entonces vamos a hacer una cosa mientras finaliza esto, chicos, como para que se vayan entreteniendo ustedes allá. Bueno, no, antes de continuar, aquí sí quiero escucharlos, no sé, en su gran mayoría, o que ahorita me escriban pues como por el chat. Propongo lo siguiente, de aquí a 8 días es el examen opcional, ¿cierto? Es decir, para los que perdieron o quieran mejorar la nota, puedan presentar el examen. Si ustedes quieren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hacemos clase dentro de 8 días común y corriente, seguimos trabajando en esta herramienta, hacemos ejercicios, nos afianzamos y hacemos el examen dentro de 15 días y lo hacemos en esta máquina, en máquinas. Ustedes me dirán. Cuando digo lo hacemos en máquinas, lo hacemos en este lenguaje de programación. Entonces ustedes me dirán si lo hacemos así o lo hacemos escrito como lo hicimos hace 8 días. Profe, si fuera escrito, ¿tendría en cuenta el sistema todas estas cosas o sería normal como lo hemos venido haciendo? Si fuera escrito, sería con pseudocódigo, que es como lo hemos venido haciendo, imprima, lea, si fuera escrito. Pero si es en máquina, pues obviamente sí toca tener en cuenta los comandos de la máquina. Profe, pues yo creo que sería mejor esperar casi hasta la otra semana porque, digamos, nosotros a veces que nos molestan esos datos y todo eso y de pronto, o sea, uno nunca sabe, puede que haya otra falla
y suceda eso, entonces pues como los que no tenemos así datos internet en la casa, pues quedaríamos ahí. Pero esperar como hasta la otra semana, ¿para qué? O sea, pues, o sea, como para decidir si sí se hace en la máquina O sea que no pues, hacemos el examen opcional todavía. no, o sea, sí, sí hacerlo, sino que lo que me refiero es a, o sea, como a esperar si, Por o eso, sea, si pero para esperas a que de no, pronto en ese pe- momento nos fallen los datos o algo así, o los que no tenemos internet en la casa. pero para no Si hacer el es en examen, máquina. entonces tampoco de aquí a 8 días, sino que definir de aquí a 8 días cómo lo vamos a hacer o qué. Disculpe, pues para mí sería como mejor en papel, profe, porque es que ya máquina es como muy diferente y para uno aprenderse Los los cosas códigos. sí, es más duro, profe. Ujú. Pues yo no sé, chicos, los que estén pensando en presentar opcional, escríbanme ahí en el chat si es en papel o en máquina. Igual con el compañero que acabó de participar, creo que fue Marco Benjumea, ¿cierto? Igual, Marco, hagámoslo en papel o hagámoslo en máquina. Si se nos va a ir el internet por cualquiera de los dos lados, pues tendremos dificultad. ¿Sí me hago entender? Entonces, independiente de por dónde lo haga, si yo le digo que lo hagamos en papel, pues usted me lo tendrá que subir al campus virtual o enviármelo al correo electrónico. Pues si ese día tenemos problemas con los datos, pues vamos a tener inconvenientes, dificultad, independiente de qué forma lo presente usted. Pues lo digo porque, digamos, si es así, uno se puede ir corriendo rápido donde un compañero y pegarse de la red Wi-Fi. Bueno, chicos, ya ustedes decidirán o no. Igual si quieren si quieren lo hacemos en papel. Lo hacemos en papel de aquí a 8 días, común y corriente, de una forma similar a la que nosotros lo tenemos. ¿Sí o qué? Pues como lo tenemos planteado inicialmente. Sí, profe, es mejor en papel. En papel. Listo. Bueno, chicos. Profe, una pregunta. Señor. De pronto usted no tiene como así como una listica de los códigos para que nos haga el favor y nos regale, o cómo lo podemos buscar en internet, como para uno irse ayudando por las No, yo cosas. voy a subir de esos códigos que estoy explicando hoy, voy a subir un documento. Ok, profe, muchas gracias. Sino que Sí, más que códigos, lo que pasa es que acá todo funciona mediante algo que se llama clases y las clases tienen como sus funciones diferentes. Entonces, dependiendo de la clase que uno vaya a utilizar, tiene que utilizar la funcionalidad o el método. Entonces, por ejemplo, Scanner, que lo utilizamos hoy, tiene el método para leer. Y a medida que vayamos avanzando, pues irán apareciendo los diferentes métodos. Pero al campus virtual, hoy o mañana les subo un documento con algunos elementos de estos. bueno, señor, muchas gracias, profe. Listo, muy bien. Chicos, entonces hacemos una cosa, ya que 8 días el examen lo hacemos de forma escrita. A ustedes, Ángel, les dijo que se debían inscribir por allá en una aplicación para los opcionales. No, profe, pues No, señor. en el primer semestre pues no lo exigió, pues tampoco nos lo ha explicado ni nada. Listo, entonces de aquí a 8 días a las 6 de la tarde nos vemos acá, todos los que vayan a presentar opcional. Y pues recomiendo algo, muchachos, pues si usted sacó 4,5, 4,6, pues no quiere decir que no tenga derecho a presentar la opcional, pero pues es que siento yo que me saque un 4,6 o un 4,8, pues yo no sé, yo creería que no tiene sentido presentar opcional. Eso es más como, igual lo puede hacer, pero es más como para la gente que haya perdido la materia, que haya perdido la materia, no, que haya perdido la nota o le haya quedado muy bajita. Igual, repito, lo pueden hacer, pero pues siento que sería como hasta bobada. Bueno, chicos, antes de irnos, quiero lo siguiente, entonces, para que practiquemos como en estos 20 minutos que nos quedan de clase. Quiero que se creen una clase nueva, y que esa clase nueva me permita imprimir
que esa clase nueva me permita imprimir todos los números, voy a escribirlo acá, mejor dicho, un programa que me permite imprimir todos los números impares, desde 1000 hasta 1. Quiero una clase o un programa que me permita imprimir todos los números impares desde 1000 hasta 1. Es más, lo vamos a hacer acá. Todos los números impares y los... No, dejémoslo así. Todos los números impares desde 1000 hasta 1.
Listo, chicos. Andrés Camilo Ardila terminó el ejercicio. ¿Alguien más lo terminó ya? Andrés Camilo, si quieres, nos proyecta el ejercicio. Ya, profe, espera un momento que lo estoy aquí copiando en la aplicación del móvil. Como estoy haciéndolo desde el móvil y no Listo. desde Zoom en el computador. Listo. Ya lo tengo, solo que la terminal de la aplicación de móvil no me muestran todos los resultados. Listo, pero lo tiene el PC ya, ¿cierto? ¿Mm? Sí, lo tengo tanto en el PC como en el móvil. Listo, mostramos, profe, el PC. En el otro seguramente es porque nos quedamos sin memoria, creo yo. Ujú. Déjame ver si puedo girar la cámara a la acá. Ahí pueden ver, ¿no? Algo de public, static void main. Entero número, muy bien. Mientras hice a mayor o igual a 1, ¿cierto? Ujú. Mientras i sea mayor o igual a 1, haga lo siguiente. Si el número es impar, imprima número excelente, imprima número impar más i, y la i en ese caso va decrementando, mientras i, muy bien, muy bien, o sea, mientras sea mayor que 1 y él empieza en 1000, ¿cierto? Mientras sea mayor Ujú. que 1 y va decrementando, decrementando, y cuando llegue a 0, terminó la aplicación. Ya la ejecutó, ¿cierto? Sí. Sí, ya la ejecuté y ya también me da. De momento te pongo aquí a ver, ejecutar archivo. Ahí le saltó la terminal. Ahí están todos los números impares. De ahí para Excelente, arriba. muy bien, muy bien, Andrés Camilo, muchas gracias. Vale, profe. Gracias. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos de aquí a 8 días, pero entonces va a quedar una tarea. Quiero que de los ejercicios que tengan, puede ser en parejas, cada uno pasa 2 ejercicios, a Java y me los va a subir por un enlace que yo voy a publicar. Te repito, queda como tarea de los ejercicios que ya tengan, de los ejercicios que ya hayan desarrollado, pasar 2 ejercicios a Java y los suben por el enlace que voy a publicar. Obviamente no sobra decir que no pueden haber 2 ejercicios iguales dentro de los grupos de compañeros. Listo.
porque tienen pues cualquier cantidad de ejercicios para hacer. Chicos, nos vemos de aquí a 8 días, entonces, que descansen, Dios los bendiga. Amén, profe, igualmente. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Gracias. Mismo, profe, buenas noches. Diego Fernando, no me olvide mi tarea, gracias, chao. Sí, profe, ya mismo lo envío. Muchas gracias. Tranquilo. O igual mañana, si está muy cansado, mañana me la puede enviar. Bueno, señor. Que Listo, tenga gracias. buena noche. Gracias. Hasta luego, profe. Que esté muy bien. Hasta luego, profe. Chao, Arthur, que descanses. Hasta luego, profe, que esté bien. Que descanse.